Cuando yo pienso en el Caribe, pienso también en el mar Mediterráneo, pero no solo en el mar Mediterráneo europeo, sino en el Mediterráneo, en otros mares mediterráneos que tiene el mundo. El Océano Índico, por ejemplo, el llamado Mar de la India. Yo siempre he sostenido que las culturas se acrisolan en torno a los mares mediterráneos. Lo de Europa y todo el desarrollo a partir, digamos, del siglo I hacia adelante hasta nuestros días, es una muestra fehaciente de ello. Y en esos términos pienso en el Caribe, en nuestro Caribe. Es curioso ver cómo en el Caribe americano se acrisolan todas las razas. Me extraña mucho cuando encuentro panameños hablando español pero con facciones chinas, o cuando encuentro trinitarios en Trinidad o en Tobago hablando perfecto inglés trinitario pero con facciones hindúes, o cuando encuentro españoles gallegos de la más rancia estirpe de Pontevedra hablando cubano, o negros africanos hablando dominicano. El futuro del mundo podría decirse que subyace en estos mares de acrisolamiento. Basta con leer la biografía del Caribe de Germán Arciniegas para saber que en el Caribe ha sucedido todo y que los grandes hombres de América, de alguna manera, están todos conectados con el Caribe. No en balde los grandes libertadores, los grandes escritores, los grandes pensadores, los grandes creadores y hasta los más grandes piratas y guerreros y hasta los más infames dictadores de toda la historia de América Latina han tenido suceso y vida en el Caribe. Nunca pensamos que Nueva York es parte del Caribe como jamás pensamos que Brasil es parte del Caribe. El Caribe es una fuerza que se derrama desde la parte norte de la costa este de los Estados Unidos, pasando por Nueva York, llegando a Florida, rodeando, bordeando a la Florida, bajando a México, pasando por todas las costas de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, bordeando las Guyanas y llegando hasta Brasil, que es el sitio que nos conecta con Dakar, con el África, más directamente, porque el alma caribe no es una trietnia, ni es una tetraetnia, ni es una pentaetnia, sino una multietnia. Todas las razas están representadas allí. Y una raza cósmica de ese orden es una raza de mucho futuro. Apenas estamos comenzando. 4, 3. Un excelente político, escritor, ensayista y sociólogo panameño llamado Raúl Alberto Leis ha dicho que Panamá debe su panameñidad al hecho de que es una sociedad transitista. La sociedad transitista es una ciudad de trasiego, en donde la gente muchas veces no permanece, pero se afinca. Y afincándose continúa de alguna manera ejerciendo el ánimo transitista. Es como estar de paso en su propia tierra, como hacer en el largo viaje de la vida una parada de algunos años en un sitio. Eso nos pasa a la gente del Caribe. La nuestra es una sociedad transitista y lo ha sido desde el principio. La gente vino de otros mundos a poblar el Caribe. La multietnia de la que en alguna ocasión hablaba se afincó allí, pero parece que sigue en tránsito hacia otro mundo. Una de las características de este transitismo es que las sociedades se hacen igualitarias y la gente desarrolla una serie de mecanismos para hacer sentir a todo el mundo igual. Yo no sé si en una sociedad hoy en día esto es conveniente o inconveniente, que se quiebren las jerarquías, que no haya jerarquías, que no haya pirámides sólidas
en la estructura social. En el Caribe todo el mundo parece hablar lo mismo, bailar lo mismo, disfrutar con las mismas cosas. Y una de las maravillas de estos mecanismos es la existencia del tuteo, del tratar al otro de tú y de no utilizar el usted. El tuteo es un igualador. Todos en el Caribe nos tratamos de tú, y tratamos de tú al presidente de la República y al obispo, porque el presidente de la República y el obispo disfrutan con la misma comida, con la misma música, con el mismo ambiente. Hay una especie de monogamia en el gusto. Sobre esto, los caribes, que tenemos un gran sentido del humor, inventaron una historia que define esto del igualamiento. Cuentan que cuando el Papa Juan Pablo II, en un viaje a América del Sur, hizo una parada técnica en el avión en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el gobernador de la localidad del departamento del Atlántico se acercó a él y lo saludó de la siguiente manera: ajá, ¿y cómo estás tú, tu santidad? Uno de los más reconocidos problemas de los latinoamericanos, y pienso que de los caribes particularmente, es aquel de la falta de autoestima de la que a veces hacemos gala. Recuerdo en una conferencia que dictaba sobre los aportes de la América Latina y el Caribe a la gastronomía universal, la gente se extrañaba mucho cuando les decía que antes de que Cristóbal Colón pisara nuestras tierras teníamos que cocinar sin papa, sin ají, sin canela, sin tomate y sin aguacate. Estos son desde luego aportes nuestros a la gastronomía universal. La gente quedó aterrada cuando se hizo claridad sobre eso y preguntó entonces, ¿y cómo comían entonces los europeos sin nada de eso? Estas aclaraciones de orden histórico tienden a elevar desde luego nuestro nivel de autoestima. Cuando hablo con amigos cubanos me sucede algo muy, muy curioso. Se sienten muy orgullosos, como yo me siento muy orgulloso, por el hecho de que Cuba haya aportado algo que hoy es considerado fundamental en el movimiento operático de los siglos pasados, particularmente de los siglos en donde la ópera fue el resumen de todas las bellas artes en un escenario. Y esa parte es más notoria que en ninguna otra ópera, en la ópera Carmen, en uno de sus movimientos iniciales, cuando Carmen canta la famosa habanera. Qué curioso, pregunté yo, ¿y por qué este ritmo se llama habanera? ¿Por qué esta parte de la ópera se llama habanera? Y se llama así porque venía de La Habana. Fíjense ustedes que en ese trasegar de los barcos que salían de Cádiz y llegaban a La Habana y volvían a Cádiz, la música de España desde luego influenció al Nuevo Mundo de América, pero el Nuevo Mundo de América parece haber digerido aquella música y haberle devuelto al Nuevo Mundo ese ritmo maravilloso de la habanera, que en un principio fue desde luego un ritmo de corte popular, pero que el genio de Bizet y el genio de otros compositores de ópera elevó a altísimos niveles de universalidad estética, al punto que hoy en día una ópera como Carmen de Bizet tiene dos partes fundamentales por la que es reconocida: la canción del toreador y la habanera de Carmen. De tal manera que estos puntos pueden tender a elevar nuestros niveles de autoestima. ¿No querías algo? O hagamos una última. 5, 4.
Yo me siento muy orgulloso de llevar en uno de mis apellidos un apellido conectado con Aruba y Curazao. Mi apellido materno, Juliao, viene de portugués, del portugués en primera instancia, de Portugal, de Holanda y luego de las Antillas holandesas y de antillanos holandeses que emigraron a Colombia. Y en alguna ocasión había dicho que tengo el privilegio de hablar varias lenguas. Eu falo portugués muito bem, eso dicen meus amigos portugueses. I speak English very well, je parle français y hablo español. Y esto es lo que ha pasado en Curazao. Entonces me siento, cuando hablo de estas cosas, mucho más cerca de Curazao, porque la mezcla de todas esas lenguas, más las lenguas de los esclavos africanos, conforman una lengua hermosa que se define con su nombre, que se llama el papiamento. Y digo que es lo que se habla en Curazao y en Aruba, en Bonaire y en algunas otras islas del Caribe. Y digo que me siento orgulloso de que esta lengua se defina por su nombre, porque hablar en papiamento se dice papiar. Yo papio papiamento, es decir, yo hablo hablamento. La lengua empezó a gestarse con aportes del holandés, del inglés, del alemán, del español, del africano, del portugués. Y es una lengua tan hermosa que se habla sin vergüenza, porque uno de los problemas que tenemos los latinoamericanos y particularmente los caribes colombianos es que tenemos una lengua para hablar bien y otra para hablar mal, una lengua para la academia y otra lengua para la coloquialidad, una para el trabajo y otra para los amigos. El papiamento es una lengua del pueblo que nació como nació y se creó como se creó. Y yo creo que es la más grande exaltación de un lenguaje caribe. En cierta oportunidad, para ilustrar eso, recuerdo que llegué a una tienda, a un almacén en Aruba, a comprar un rollo de fotografías para mi cámara y leí sobre el vidrio un aviso de la dueña del almacén que decía "Mi ta cerrá", significa la tienda está cerrada. De la misma manera como estoy cansado se dice "Mi ta cansá". Y la niña cuando iba a comprar el rollo me dijo "Mi ta cerrá". Y le dije "A mí importa nada que tú ta cerrá. Necesito un rollo para mi cámara". Y ella me dijo "No señor, mi ta cerrá". Y le respondí muy caribe "Pelá tú tas en na". Muy didáctico eso que Claro, dijiste, de todo que hay eso. una lengua para hablar, Y otra lengua para... Y es que es papiamento. No, muy absolutamente cierto. 5, 4, Ha llegado a mis manos un libro interesante e importante que se llama Historias de la música en Colombia a través del bolero. Y lo tengo en mis manos para esta nota conversada con ustedes como una muestra de todo lo que se ha dicho y lo que se puede decir y lo que aún falta por decir sobre el bolero. Pero me voy a referir a una anécdota que para mí define el bolero mejor que ninguna otra. Llevé a una hermana mía llamada Nora hace muchos años al Teatro Blanquita de la Ciudad de México, en donde se presentaban muchos artistas de renombre nacional e internacional, y esa noche se presentaban Los Panchos, el trío Los Panchos. Fue tal la emoción de ella, a quien el novio le había puesto serenatas en un pequeño pueblo del Caribe colombiano, que disfrutó indeciblemente el concierto de Los Panchos
y al final me dijo, ¿sabes una cosa? Yo nunca pensé que la música colombiana gustara tanto en México. Mi hermana estaba muy joven, desde luego, y en ese momento le informé que los Panchos no eran colombianos, sino que eran mexicanos. Ella se los había apropiado a través del sentimiento, de la magia, del enamoramiento, en los primeros años de su adolescencia, de tal manera que lo sentía como propio. La universalidad del bolero en el Caribe es un hecho, pero es un hecho que es el gran aporte que Cuba, Dominicana, Puerto Rico, México y desde luego Colombia, Venezuela y otros países en donde se compone bolero en menor grado, han hecho al Caribe universal y al mundo en términos generales. Pues no es el momento de detenerse uno a hablar de la historia del bolero, de las corrientes históricas que generan su nacimiento, de la vivencia, la supervivencia de la música árabe en ellos, la exaltación de la guitarra que significa el bolero, el nuevo enfoque al calor de los nuevos tiempos que el canto gregoriano tiene en estos boleros, lo que Palestrina como músico y revolucionario está presente allí, etc. Básteme con recordar esta anécdota para saber que a veces nos apropiamos de una música que en apariencia no nos corresponde, pero que nos corresponde más que de ninguna otra manera. Por eso la gran disputa con los mexicanos sobre si el bambuco, la mirla o los mirlos es colombiano o es mexicano, con los costarricenses sobre si aquella canción de En la caña se hace el guaro es de Garzón y Collazos en Colombia o de unos músicos costarricenses. Por eso, en un tablado en Sevilla, discutía con un sevillano que sostenía que aquella canción que habla de ¿qué será lo que quiere el negro? Era una canción flamenca, cuando en verdad era una canción compuesta por un colombiano llamado Calixto Ochoa. Es que América Latina es una en su sentimiento. Es que si algo nos une, es la música. Y si alguna música nos une, es el bolero. 4, 3. No, es que esto es parte de la... Este es un pañuelo de seda china. Y la guayabera que estoy usando hoy es una guayabera de lino irlandés comprada en Malasia, en Kuala Lumpur. Yo pienso que la guayabera es la exaltación del Caribe. Es impreciso el origen de la guayabera, es impreciso el origen del nombre mismo de la guayabera. Recuerdo que cuando niño me contaban que se llamaba guayabera esta prenda de vestir porque cabían muchas guayabas en los bolsillos. Y tiene sentido de alguna manera, por algo García Márquez escribió la exaltación de su propia tierra en torno a un libro que se llama El olor de la guayaba. O alguien escribió sobre él un libro con ese título, Plinio Apuleyo Mendoza. Pero, ¿qué es la guayabera? ¿De dónde proviene? ¿Qué significa? La guayabera tiene un origen cierto que no sabemos. El nombre tiene un origen cierto que no conocemos. Pero sabemos muy bien qué significa. Es una liturgia. Cuando vestimos de guayabera estamos exaltando lo que es nuestro, lo que somos, lo que amamos y lo que nos pertenece. No hay prenda de vestir en el Caribe que se avenga más al clima que la guayabera. No hay prenda más fácil de llevar y de vestir que la guayabera, pero no la hay más elegante que la guayabera. Lo que se viste uno
es el alma con la guayabera, no el cuerpo. Porque la guayabera es ante todo expresión y además tiene, como ustedes saben, una etiqueta muy particular. Todos ustedes que me escuchan y que son Caribe en su gran mayoría saben que no es lo mismo usar la guayabera manga larga que la guayabera manga corta y que en ocasiones especiales la guayabera debe ir con pañuelo de seda china en el bolsillo y debe llevar pantalón negro, zapato negro. Y si la ceremonia es mucho más elegante, lleva el pantalón negro del smoking, los zapatos de charol brillantes del smoking y corbatín negro. De tal manera que depende mucho de la ocasión. La guayabera se usa de una manera o de otra manera. Pero lo más importante es que es la única prenda en América Latina que se viste a conciencia. Ninguna otra región de América Latina tiene el traje local propio y típico para el vestimento diario. Lo tienen para los escenarios, pero nunca se la ponen. Lo tienen para las revistas folclóricas, pero nunca la usan en las ceremonias. Y alguien me decía, no le hagan un poema a la guayabera, no le hagan un cuadro que exalte a la guayabera, no escriban una novela sobre la guayabera, no le hagan un monumento a la guayabera, porque el homenaje más grande que se le puede hacer a la guayabera es ponérsela. Me hago una pregunta con frecuencia